¿Qué es el alojamiento web o también conocido como web hosting? Como ya vimos antes, toda la información de un sitio web se guarda dentro de un servidor. Nosotros, al momento de crear un sitio web, vamos a crear los archivos. Puede tener imágenes, videos, archivos de texto, PDF, etcétera. Todo eso, como dijimos, va en un servidor, que es una computadora que está a las 24 horas. El web hosting es justamente el servicio que se contrata para poder tener nuestra propia página web funcionando. Es decir, cuando volvemos al ejemplo de cuando creamos nuestro sitio web, teníamos un programador, un diseñador, etcétera. Ok, ya tenemos toda nuestra página terminada. Al momento de publicarla, se debe contratar un alojamiento web. El alojamiento web es un espacio dentro de una computadora, de un servidor, donde se va a guardar la información que va a mostrarse después cuando alguien ingresa a nuestro sitio. Obviamente, al momento de contratar un alojamiento web, un hosting, hay que tener muchas cosas en cuenta. Vamos a ver que al momento de contratar van a haber muchos precios, muchos que van a ser muy baratos, otros que van a ser muy caros, y es importante entender la diferencia de cada uno y por qué es más caro, por qué es más barato. Entonces, voy a contarles algunas de las características que son importantes tener en cuenta al momento de contratar el hosting. Por empezar, necesitamos saber si nuestro hosting va a necesitar, por ejemplo, una base de datos. Si nuestro sitio es muy complejo, es decir, va a tener mucha interacción de información, eso generalmente se guarda en una base de datos y al momento de contratar el hosting, tiene que ser un plan que contemple tener una base de datos. Eso obviamente tiene un costo adicional. No es lo mismo que tener una página estática donde se van a subir archivos HTML, imágenes y CSS, por decir algo. Eh, la base de datos es algo importante. Si no la tenemos, obviamente el hosting va a salir más barato. También es importante tener en cuenta, por ejemplo, la cantidad de visitas que va a tener nuestro sitio. Si nuestro sitio va a tener muchas visitas, lo más probable es que necesitemos un servidor dedicado. ¿Qué es un servidor dedicado? Bueno, hay dos tipos de hosting. Lo que se llama hosting compartido, que es la opción más barata, lo que significa es que dentro de un servidor va a estar guardada, por ejemplo, nuestra página y además van a haber otras páginas de otros usuarios que pagan por ese hosting compartido. ¿Cuál es la ventaja? Que obviamente sale mucho más barato. La desventaja es que si nuestro sitio tiene mucho tráfico puede traer problemas, puede que la página deje de funcionar. Entonces, por eso lo que les decía antes, hay que tener muy en cuenta eso al momento de contratar el hosting. Qué tan importante y qué tantas visitas va a tener nuestro sitio para evitar que deje de funcionar. Eh, entonces, eso perdón, les decía, eh, eso es algo muy importante, pero también otra cosa, que es la confiabilidad de nuestro hosting. Es decir, eh, quizás si es un hosting que no tiene soporte técnico las 24 horas, por ahí tenemos un día un problema de que deja de funcionar y quizás no tenemos a quién contactar. Es muy importante que el hosting tenga soporte técnico las 24 horas, que tenga ver, inspeccionar y ver si tiene soporte telefónico o si solamente se puede contactar por email. Eso es algo muy importante. Y qué tan confiable es la empresa a la que estamos contratando el hosting. Porque si es algo quizás muy barato
y es una empresa que no es muy reconocida, quizás ni siquiera tiene soporte técnico y es muy probable que quizás nuestra página deje de funcionar y esté 1 o 2 días sin funcionar hasta que la arregle. Pero de nuevo, obviamente va a depender de nuestras expectativas. Si nosotros queremos algo súper barato como para tener una página simple que quizás alguien cada tanto va a ingresar, por ejemplo, no sé, alguien que ofrece un servicio de magia, por decir algo, y tiene su propia página web, quizás si un día no funciona la página no va a ser tan importante. En cambio, si tenemos una página como Facebook, por dar un ejemplo, es súper importante que los servidores siempre funcionen y que nunca se caigan. Eh, pero por supuesto, cada uno va a tener sus costos completamente diferentes. Por último, para ir cerrando ya este tema del hosting, es importante aclarar que es algo que se paga mensualmente. Es como alquilar un espacio, es como pagar un alquiler. O sea, todos los meses se debe pagar el hosting. Cuando se deja de pagar el hosting deja de funcionar. Nuestro dominio quizás eh, va a ser de forma independiente el dominio del hosting. Es decir, nosotros compramos nuestro dominio, pero si nosotros no pagamos nuestro hosting y el dominio que apunta a ese hosting tiene que el hosting no funciona más, nuestra página deja de funcionar. Es decir, las dos cosas tienen que estar activas, tanto el dominio como el hosting. Y a diferencia del dominio que se paga una vez por año, el hosting se debe pagar todos los meses. Así que bueno, espero que haya quedado claro el tema del web hosting o alojamiento web y en la próxima lección vamos a ver un ejemplo rápido de cómo, por ejemplo, podemos contratar un hosting para nuestra primera página web. Si tienen preguntas sobre este tema, de qué es el web hosting o alojamiento web, pueden dejar las preguntas en los comentarios.